Aquí comienza Del Arco Político, con la conducción de Darío Del Arco. 2 horas de radio para entender lo que pasa. Acompañan a Darío Del Arco en Del Arco Político las siguientes empresas. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número 1 en renovables. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 7 minutos pasaron de la 1 de la tarde. La temperatura está agradable, 25,2, aunque la calle está un poquitito pesada. La sensación térmica es igual y lo que está pesado y también de alguna manera tibio tiene que ver con la calle, porque estaremos hablando un ratito nada más de las consecuencias a esta hora y de cómo se ve el paro general declarado por la CGT en contra de la reforma laboral, cuando en el Congreso empiezan ya a hacerse las primeras tareas para justamente empezar a desarrollar lo que tiene que ver con la tarea legislativa, ¿no es cierto?, con labor parlamentaria. Bueno, hoy va a ser un día interesante entonces en el Congreso, donde ya se ven algunos manifestantes, no demasiados, pero básicamente enrolados en la izquierda, que han ido a manifestar y que van a seguir paso a paso lo que tiene que ver con la
el tratamiento de la reforma laboral a la Cámara de Diputados, donde aparentemente, de acuerdo con lo que he podido ocultar y chequear, bueno, el oficialismo tendría números como para sacar de manera holgada esta reforma laboral, con el acompañamiento del PRO, de los radicales, de algunos provinciales, aunque el PRO ha dicho a través del jefe de la bancada, Cristian Ritondo, que el apoyo va a ser con disidencias, bueno, habrá que ver cómo queda todo esto. Las disidencias del PRO pasarían por lo que tiene que ver con el depósito de el salario en las billeteras virtuales, algo que no ha sido habilitado por el Senado. Esa alternativa fue tabicada en la Cámara Alta, que le ha dado la potestad a los bancos, solamente a los bancos, por cuestiones inclusive, dicen, de seguridad y tecnología, de recibir el depósito de los sueldos de los trabajadores. Ritondo y el PRO se oponen a esa alternativa, creen que es una concesión excesiva para los bancos y por eso promueven la posibilidad de que los salarios se depositen en billeteras virtuales, algo que no creo que vaya a pasar, ni mucho menos. Y también estamos atentos a lo que puede llegar a pasar en el Senado con el tratamiento de la ley penal juvenil. Ustedes recordarán que la semana pasada la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley penal juvenil, que baja a 14 años la edad de imputabilidad para aquellos que cometan un delito. Algo que estuvo en discusión, si era los 13 años, si era los 14, se consensó la alternativa de los 14 años y esto pasó al Senado, que estará tratando, lógicamente estará tratando en las próximas horas esta cuestión. Actualizo algunos títulos y ya nos metemos con el tema del día, pero para ver qué es lo que están mostrando algunos portales. Por ejemplo, a esta hora Infobae dice: el FMI valoró los avances en la reforma laboral y en la apertura comercial, aunque pidió mitigar los costos de la transición. El organismo internacional destacó la agenda de cambios impulsada por el gobierno, la acumulación de reservas y la transparencia de los datos oficiales durante la misión de revisión del acuerdo aquí en la Argentina. Bueno, pidió mitigar los costos de la transición y yo lo que no sé es si el gobierno tiene medido y tiene conciencia realmente cuáles son los costos de esta transición. ¿Cuáles son los costos de esta transición? Porque, digo, todos estábamos absolutamente satisfechos de lo que ha significado la baja de la inflación, aunque no con los parámetros que quería el gobierno y mucho menos con la previsión o el pronóstico, que nunca es saludable hacer este tipo de cosas, pero los políticos no aprenden, como lo dicho por Javier Milei, en el sentido de que en agosto la inflación va a ser 0. Olvídense, muchachos y muchachas, la inflación no va a ser 0 en agosto. Traemos un arrastre que hace imposible bajar el corazón o el núcleo de la inflación a 0% en agosto. Tampoco va a ser como el oficialismo lo ha previsto en el presupuesto, sino que estará rondando el 20, el 22%, si algunos consideran que puede llegar a ser un poquitito más la inflación anual. Entonces, bueno, yo decía, fantástico la baja de la inflación, pero cuando vos ves que la inflación dio 2.9, pero que el rubro, el ítem alimentos, subió 4.7, decís, la pirinola, ¿no es cierto? Pues claro, el 2.9 te abarca rubros que no todos consumimos, que tiene que ver, bueno, la cuestión de vacaciones, con hoteles, con restaurantes, con vuelos, cuestiones culturales, ida a espectáculos que tienen que ver con la llegada de artistas internacionales o espectáculos caros que se dan inclusive aquí en la ciudad de Buenos Aires, más con el ojo en el turista que en el argentino. Bueno, todo eso entra en el paquete que te da 2.9, pero los alimentos subieron 4.7. Y si vos encontrás algún salario que en las últimas paritarias hayan aumentado 4.7, contame o escribime. Nos podemos estar comunicando por diferentes vías, ya lo voy a repasar en un ratito nada más, pero el poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido entre un 17 y un 20%, y los estatales tanto más. Entonces, fantástico la baja de la inflación, pero la situación en muchos hogares es compleja por el incremento de algunos rubros, entre ellos alimentos y bebidas, por la pérdida de poder adquisitivo. Entonces esto es lo que tiene que tener muy en claro el gobierno, porque si se queda con que el numerito, que es muy importante, de la inflación bajó, pero no se atienden reclamos muy puntuales de sectores que la están pasando complejo, que están descendiendo en la pirámide social, bueno, esto va a ser complejo en
en el mediano plazo. Otro de los títulos de Infobae a esta hora de la mañana, atención en la ONU, el canciller de Israel respondió críticas del Reino Unido con una referencia a la soberanía de las Islas Malvinas. El Indio Solari recibió el alta médica luego de someterse a estudios médicos. Bueno, se había dicho inicialmente que había sido internado con un cuadro de ACV. Su familia sacó un comunicado en el que dice que esto no es correcto y que, bueno, fue un chequeo de rigor vinculado a su condición médica, la condición médica que todo el mundo sabe porque el cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota padece la enfermedad de Parkinson, Parkinson que le fue diagnosticado, si mal no recuerdo, allá por 2016 y bueno, fue uno de los motivos que lógicamente influyeron para que se retirara justamente del mercado del rock en la Argentina, ¿no es cierto? O de la música en la Argentina. Otro de los titulares de lógicamente Infobae en este caso dice consumo en baja e importaciones en alza. Entrevista con el economista Manuel Álvarez Agís. Estaremos hablando nosotros con un economista acá de renombre también para ver cuál es la situación particular que ve la economía. Reforma laboral, un economista cuestionó el diseño actual y pidió revisar el sistema de licencias. Bueno, esto ya queda desactualizado porque el gobierno, para que salga justamente la reforma laboral, lo que hizo fue llevar adelante negociaciones y lo que ha hecho es dejar de lado esto que está vinculado con el sistema de licencias, que por ejemplo no se iba a pagar, no se iba a reconocer lo que eran situaciones de no asistencia al trabajo por cuestiones médicas adicionales o por fuera de lo que era la cuestión laboral. Así que esto ha sido dejado de lado, había levantado muchísima polvareda rápidamente cuando esto fue aprobado. Tenía un destino cierto, como tiene o va a tener destino cierto, van a tener, vamos a usar el plural, destino cierto, otros aspectos de esta ley laboral y que va a ser inevitablemente la judicialización. En la CGT, los abogados, uno de ellos que tiene inclusive rango de diputado nacional, que es uno de los hijos de Hugo Moyano, se están frotando las manos porque lo que van a hacer justamente, insisto, es la judicialización de varios artículos cuando queden consolidados y si hay reformas en diputados, ustedes saben, la norma deberá volver al Senado y ver efectivamente cómo queda. Vamos a empezar a hablar un poquitito de las cuestiones que tienen que ver con este paro, ¿no es cierto? Este paro que se está llevando adelante, que, a ver, yo puedo hablar por lo que vi, pero claro, todos hacemos recorridos diferentes y uno puede percibir o tener una noción y otra. Yo digo lo que vi hasta llegar aquí a la radio. Bueno, yo transito la Panamericana, en Panamericana había tránsito fluido, no había prácticamente camiones ni había colectivos. Ingresé a la ciudad de Buenos Aires y pegué una vuelta por todo lo que tiene que ver por la zona norte, de Recoleta, Palermo, para venir aquí a la radio, que está en la Valle al 900. Vi muchos comercios abiertos, otros cerrados, mucho auto, poco colectivo y los colectivos que circulaban con poca gente. Bueno, muchos comercios no abrieron y estuve hablando con gente conocida. Muchos comercios no abrieron por, bueno, primero la incertidumbre si iban a poder llegar o no iban a poder llegar sus empleados y después por los costos que implica levantar la persiana de un comercio en esta época de la República Argentina, vinculado con lo que tiene que ver con los servicios, vinculado con la energía, bueno, muchos creyeron saludable por dos motivos al menos no abrir o no levantar las persianas hoy. Uno, lo que tiene que ver con que no iban a cubrir los costos del día, en función de las características de día de paro nacional y general, y por el otro la cuestión de seguridad, que siempre quien se sube a manejar, tal vez en contra de lo que dicen las autoridades sindicales, una unidad, como un colectivo o aquel que abre un comercio en estas circunstancias, pone sobre la mesa y evalúa la conveniencia o no, y que tiene que ver con la cuestión de seguridad. La mayoría de los comercios que están en los alrededores del Congreso
han abierto, digo, la mayoría, hay otros tantos cerrados, lógicamente, y en una suerte de cadena solidaria, se han puesto de acuerdo para, bueno, al primer atisbo de algún tipo de desorden, bajar las persianas, es decir, que están trabajando condicionados por lo que es esta realidad, ¿no es cierto?, de cómo va a evolucionar esto que tiene que ver con la cuarta huelga general a Javier Milei. Hay un vallado muy importante en el Congreso. Hay, a ver, por lo que yo puedo ver en este momento los monitores, estoy utilizando 2 monitores en este momento, yo hablaría de unas entre 600, así como decimos en el campo a ojo de buen cubero, entre 600 y 800 personas enfrente del Congreso Nacional. Lógicamente, los parámetros que uno toma para hacer este tipo de mediciones no se cumplen ni por casualidad, que tiene que ver cuántas personas entran por metro cuadrado. Cuántas personas entran por metro cuadrado. Por un metro cuadrado uno puede tomar en una manifestación que hay 4 personas y cuando está todo muy abigarrado, cuando está todo muy apretadito, la consideración es de 7 personas por metro cuadrado, cosa que ahora ahí no se verifica. Veremos cómo sigue esto un poquitito más tarde, ¿no es cierto? Recordemos que la mayoría de los sindicatos y a ver, aquellos enrolados básicamente en la CGT no van a movilizar. Esto fue una determinación, lanzar el paro pero no movilizar, y recordamos que fue lo que pasó la última manifestación en los que estuvieron algunos gremios de la CGT, que empezaron a generarse disturbios, ¿no?, por parte de movimientos sociales o sectores de izquierda que hicieron que las referencias sindicales se retiraran prácticamente de lo que fue la plaza o de lo que es la plaza de los 2 congresos mientras el Senado trataba la reforma laboral. Tal vez con ese antecedente y para no quedar en manos o a merced de aquellos movimientos más combativos de la propia izquierda, es que la CGT lanzó el paro pero sin movilización, por lo tanto no va a haber acto, por lo tanto no va a haber escenario, por lo tanto no va a haber oradores. Sí están hablando los referentes de la CGT, están hablando los dirigentes de la CGT, Jerónimo, del Vidrio, Argüello, de Camioneros, Sola, portavoz de la CGT y del gremio del seguro, bueno, dando su versión de cómo es el paro hasta el momento, y uno, a ver, sin haber podido recorrer ni siquiera desde el punto de vista de la televisión los distintos lugares de la República Argentina, tiene que comprender que la repercusión que pueda tener el paro aquí en Ciudad de Buenos Aires o en el AMBA es completamente diferente a la del interior del país. Y ni qué hablar aquello que tiene que ver con las grandes ciudades, qué sé yo, para tomar una referencia cualquiera, a ver, Mendoza o Mar del Plata, aquí en provincia de Buenos Aires. Bueno, también el panorama y el paisaje es diferente cuando se trata de grandes ciudades a pueblitos del interior. Qué sé yo imagino que en mis ranchos natal la situación se vive y se verifica completamente diferente a lo que estoy viendo aquí en la capital federal, porque es un pueblo de unos pocos miles de habitantes en los que, si tenés voluntad y querés ir a trabajar, lo podés hacer o caminando o en bicicleta, cosa que es imposible en las mega ciudades. Así que realidades diferentes, habrá como siempre una evaluación final. Yo creo que es una metodología ya perimida, que es parte de un discurso muy viejo de alguna dirigencia sindical que habría que remozarse. No lo descalifico porque de alguna manera es un derecho. Es un derecho que está contemplado y amparado por la Constitución Nacional. Es saludable que la gente se manifieste, que la gente proteste. Lógicamente siempre estamos hablando sin violencia. Insisto, está contemplado por la Constitución Nacional, pero me parece que son mecanismos que cada vez dan menos resultados. Y los resultados que se puedan verificar hoy en los distintos lugares de la República Argentina tienen indudablemente que ver con lo que es el paro del transporte. Básicamente el transporte automotor, los trenes, los subtes, han paralizado los aviones, en decenas y decenas de vuelos que debían llegar o salir y que lógicamente no lo pueden hacer la jornada de hoy en la Argentina. Pero bueno, si no hubiese paro de transporte automotor,
tal vez hay gente que diría, bueno, yo voy a trabajar. Por eso es tan importante, y sobre todo para los sindicalistas, esta historia que tiene que ver con la adhesión de los gremios vinculados con el transporte, UTA, fraternidad, señaleros, etcétera, etcétera, porque es lo que desde siempre ha garantizado el éxito o no de una medida de fuerza. Ahora, si hubiesen funcionado no solo algunos colectivos, unidades de la línea DOTA, que tienen situaciones parciales y particulares y algunas internas con lo que es la UTA, Roberto Fernández, etcétera, etcétera, bueno, tal vez alguna gente hubiese decidido venir a trabajar, si es que podía llegar a su lugar de trabajo en alguno de los medios de transporte convencionales. Bueno, estaremos hablando de esta situación, insisto, empieza a concentrarse la gente allí en la Plaza de los Dos Congresos, lógicamente a medida que empiece a acercarse la hora de la votación, que será, la hora del trato de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, que será en unos 36 minutos aproximadamente, irá llegando más gente a la plaza para hacerse sentir y lógicamente para mostrar los estandartes y las banderas que en este momento, insisto, uno puede ver por los monitores, tienen más que ver definitivamente o casi categóricamente tienen más que ver con la izquierda, con el PTS, con asociaciones de izquierda que con gremios enrolados a la CGT. Dice, al paro de la CGT le faltaría movilizar y termina con GT, la sigla, pero no empieza con C, empieza con otra letra. Le faltaría movilizar GT, y la letra inicial no es la C, sino que es la O de oso. Así que un desafío de los movimientos por ahí de izquierda para las autoridades CGTistas que decidieron esta metodología de paro general sin movilización. Más o menos por allí nos hemos puesto al día con lo que tiene que ver con algunos titulares de Infobae. Recordemos que hoy no funcionan los mercados, no funcionan los bancos, pero hay cotización. La cotización oficial del dólar es 1.420, la del dólar blue 1.435, el riesgo país 518. Yo quiero hacer hincapié en esto que ya les leí y sobre lo que me desplayé. El FMI valoró los avances en la reforma laboral y la apertura comercial, pero pide mitigar los costos de la transición. Una frase que, sobre todo viniendo del Fondo Monetario Internacional, uno evidentemente tiene que anotar, tiene que asimilar y tiene que analizar, sobre todo a la luz de algunos acontecimientos que, más allá de que desde el gobierno se le atribuyen connotaciones políticas, por ejemplo, a la oportunidad del cierre de la empresa fabricante de neumáticos FATE, bueno, es una realidad que, más allá tenga o no tenga componentes políticos, estamos hablando de casi 1.000 familias que se quedan sin un sustento, en este caso sin el empleo de un laburante de FATE. Y de acuerdo con algunos números que estuve leyendo, por la producción de una empresa de estas características se ven afectadas 2,5 personas. Entonces, decir que de uno de los laburantes echados afecta la cadena de no producción a otros 2,5, 2,7 vinculados a rubros de otras cosas, porque no solamente el caucho lo que se utiliza justamente para la elaboración de un neumático, bueno, ya ves cómo empieza el efecto FATE, no solo a tener repercusión en las 900 y pico de personas que han sido cesanteadas por el cierre de la empresa, sino como también habrá que esperar que repercuta tal vez o que castigue con algún que otro rebencazo a trabajadores de otros sectores que por H por B son proveedores o están ligados a la producción de los neumáticos en la República Argentina. También decir que son las mismas empresas que a los argentinos nos chuparon la sangre durante décadas y décadas, que se acomodaron con cuanto gobierno populista hubo en la República Argentina, que gozaron de subsidios, que gozaron de prebendas, que gozaron de muchos beneficios que hacían que tuviera la vaca atada. ¿Y qué significa que tuviera la vaca atada? Que le ponían el precio que querían
a los neumáticos, que te los vendían cuando se les antojaba y si es que las ponían en el mercado, que una cubierta en la República Argentina salía 3 o 4 veces lo que salía en Uruguay o salía en Paraguay, que la gente tenía que irse al no conseguir los neumáticos en muchas ocasiones en el auto a Paraguay, viajando 1 día y medio, 2 días para ir, visitar algún familiar o recorrer alguna ciudad paraguaya, cambiar las 4 cubiertas, limarle o quemarle los pelitos de caucho que tienen las cubiertas nuevas y pasar por la aduana esperando que no le detectaran el cambio de esos neumáticos, porque acá, entre otros, los productores, entre ellos FATE, te hacía la vida imposible porque o no conseguías la cubierta o tenías que dejar un riñón para reemplazarlas en tu auto. Hay que decir todo. Entonces, ¿hay oportunidad política en el cierre de FATE? No me corresponde a mí decirlo. Supongo que la hay, pero no me corresponde a mí porque no estoy evaluando ni tengo el medidor de cuánto fanatismo por los gobiernos populares ha tenido o tiene el dueño de FATE o no tiene. Estoy describiendo realidades y esto es parte de lo que hemos visto y de lo que hemos vivido. Así que lo que deseamos por todas las familias de quienes han sido cesanteados en FATE es que desde el gobierno, con la participación de Julio Cordero, un funcionario al que yo diría que la gente común no le conoce la cara, diría que no le conoce la voz, que a veces llega tarde o no llega a lo que tiene que ser su trabajo, que es la negociación, la persuasión, la búsqueda de consenso, muchas veces hablamos de también las instancias para que no se llegue a un conflicto de esta naturaleza. Bueno, digo, que el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, con Julio Cordero, que depende de Sandra Petovelo, le pueda buscar alguna alternativa, alguna vía de salida, y que los empresarios y los dueños de FATE también, así como en otra época, curraron a lo loco poniéndole el precio que querían los neumáticos, se pongan los pantalones largos y cumplan con sus obligaciones, ¿no? 13:30 en toda la República Argentina, vamos a hacer una primera pausa. Esto es del Arco Político, estamos en Ecomedios, AM 1220, opera técnicamente Javier Martínez. En un ratito estaremos con Luis Tarulo también para hablar de todas estas cuestiones, lógicamente vinculadas a la reforma laboral y al paro general. Aldana Romagnuk en la producción periodística, Carolina Suárez en lo que tiene que ver con derechos del consumidor y Matías Urtac en las redes de la radio. Si usted quiere se puede comunicar a través de WhatsApp al 11 30 37 68 95 y bueno, en la forma de escucharnos y de vernos tenemos Ecomedios Live, Ecomedios 1220 y nos pueden seguir a través lógicamente de todas las redes sociales, por YouTube. Allí no solo nos va a escuchar, sino que también nos va a ver. Pero como hoy le vamos a poner el pecho en soledad, porque me pareció de alguna manera una forma de tener la gente fuera del estudio, también de percibir la realidad que se está dando en la calle. Bueno, si no ponen YouTube y lo escuchan por radio no se van a perder nada, porque la imagen que le va a ofrecer Ecomedios es solamente la de este servidor, es decir, no se estarían perdiendo demasiado. Vamos a la pausa, esto es del Arco Político. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Hacemos radio, pero no estamos flotando en el aire. Sabemos lo que pasa y te lo vamos a contar. Del Arco Político, con Darío del Arco. Los jueves de 13 a 15 por Ecomedios, AM 1220. Every breath you take, and every
5 minutos pasaron de la 1 de la tarde en la República Argentina, 25 grados 7 décimas es la sensación térmica, la temperatura anda por allí un poquitito arriba de la sensación térmica, está pesado la calle, la verdad que está pesado, vamos a repasar el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo completamente nublado, pero nos metemos entonces en tema después de haber desarrollado un poquitito los títulos y haberles marcado la hoja de ruta que vamos a transitar en este del arco político, uno de los temas sobresalientes, yo diría casi único, si exagero un poquitito, de la jornada tiene que ver con el paro general declarado por la CGT, un paro general que, como les describía, se vive de maneras diferentes en las grandes ciudades, en los pueblitos del interior, en los pueblos como mi rancho natal, pero bueno, la dirigencia sindical satisfecha por el primer balance que han hecho en horas de la mañana los distintos referentes de la CGT por el alcance de la medida de fuerza. Yo describí qué fue lo que vi al venir hasta la radio, pero eso es mi percepción, es mi realidad. Seguramente ustedes, si transitaron por otros lugares a los que yo lo hice, habrán visto cosas diferentes. Pero vamos a hablar un poquitito del día de paro y vamos a hablar un poquitito también de la reforma laboral. Para ello está Alejandro Salcedo, que es secretario general de UDOCVA. Salcedo, Darío del Arco de Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Darío? Buen día, un saludo para la audiencia. Bueno, gracias por atendernos en este día tan particular. Allí vemos a la Plaza de los Dos Congresos gente ligada o militantes ligados a partidos de izquierda, pero la decisión de la CGT fue paro general, pero sin movilización. ¿A qué le atribuye o por qué han compartido con la dirigencia sindical de la CGT esto de no movilizarse hoy a las puertas del Congreso, como ha acontecido en otros momentos, inclusive cuando el Senado trató la reforma laboral? Bueno, en principio decir que este es el cuarto paro que la CGT le hace en 2 años al actual gobierno, por las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, el presidente de la Nación. Y es, si no me equivoco, la 11ª movilización que también se le ha hecho al actual gobierno. Tanto a la Plaza de los Dos Congresos como a la Plaza de Mayo y distintos tipos de movilizaciones. Recuerdo también a la Plaza Lavalle, ahí frente a la Corte Suprema de Justicia. Lo han dicho ayer los secretarios generales de la CGT. La idea del día de hoy es que el paro demuestre el descontento, el reclamo de los argentinos con que no haya movimiento, que no haya actividad. Si nosotros o si la CGT convoca a la movilización, evidentemente tiene que haber medios de transporte y un montón de cuestiones para trasladar a los trabajadores, porque si la CGT convoca una movilización pretende que sea masiva, multitudinaria, y eso se necesita transportar a la gente. Pero independientemente de eso, me parece que la CGT ha dado muestras de, como lo decía recién, con 4 paros y 11 movilizaciones que le ha reclamado, con todo lo que ha podido, en una etapa en la Argentina en la cual no solo el sindicalismo, ¿no?, se le hace muy difícil, sino también a los sectores de la oposición, ¿no? Por lo tanto, el gobierno está planteando una reforma que le hace mucho mal a la Argentina, no solamente a los trabajadores, que la Argentina, la amplísima mayoría de los argentinos son trabajadores o viven del trabajo diario. Salcedo, es que yo tengo cerca de 40 años de ejercer la profesión y no hay paro o no ha habido paro de la CGT en que no se diera aquella remanida discusión si era o no era un paro político. Este es un paro político, es un paro por la situación económica, es un paro por la falta de empleo o la eliminación de empleos, porque esto no es opinión, esto es dato concreto. Durante la gestión de Javier Milei se han perdido 222.000 puestos de trabajo, 60.000 de empleados del Estado. Este paro, ¿por qué es y hasta dónde van a ir para que eventualmente se puedan lograr los objetivos de los sindicatos? Bueno, a ver, político es todo. Esta conversación es política, que todo lo que hacemos es político. El hombre, la persona, el ser humano es un animal político. Y desde ahí, reclamarle al gobierno nacional que no apruebe un proyecto de ley presentado por el gobierno nacional
con media sanción en el Senado, evidentemente es un reclamo político, un reclamo a la política. Históricamente, así como usted dice, esto de desprestigiar al sindicalismo, digamos, achacándole que hace política. Bueno, ¿cómo se reclama? ¿Cómo se hace un reclamo apolítico? Ujú. Porque me digan qué es apolítico Sí. en el espacio público. Bueno, Ahora, evidentemente se está sí. no, digo, Salcedo, ¿por qué el sindicalismo argentino? Me focalizo en el argentino porque tengo algunas otras experiencias de, bueno, algún que otro país donde he estudiado o trabajado, pero ¿por qué el sindicalismo argentino no ha logrado superar la herramienta del paro para ir en pos de sus reclamos y la búsqueda de objetivos? Para usted, ¿la herramienta del paro sigue teniendo vigencia o la sigue teniendo como la tenía antes? Bueno, evidentemente en el mundo, no solo en la Argentina, en el mundo, y sobre todo en este último periodo histórico, han vuelto gobiernos neoliberales o que ponen muy de relieve en sus políticas lo financiero por sobre la economía real, por sobre la creación de riqueza o de bienes y servicios, evidentemente necesitan de un sindicalismo más débil y atacan al sindicalismo. Esto ha pasado en un montón de lugares en el mundo, no solo en Argentina. Bueno, Argentina hubo un proceso político desde mitad del siglo pasado que ha fortalecido muy especialmente al sindicalismo, por lo tanto el sindicalismo ha podido atravesar con un poco más en el tiempo que en otras partes. No sé, Brasil hace muchos años, muchísimos años que tiene varias centrales sindicales y eso debilita. Bueno, evidentemente lo que necesita el empresariado, el gran empresariado, el capital, es sindicatos débiles, como por ejemplo esto que quiere proponer ahora el presidente de la Nación, que, bueno, parece que salió del texto, que esto de que un convenio por empresa tenga prevalencia sobre un convenio nacional. Bueno, esto es debilitar y debilitar y debilitar. Bueno, el sindicalismo se rearma como puede, se reagrupa como puede, para enfrentar estas políticas que se inscriben en un marco internacional, ¿no? Ajá. Lo que está aplicando el presidente Milei acá se está aplicando en muchos lugares del mundo. Salcedo, ¿cuál es su visión de aprobarse la ley, más allá de que pueda haber reformas hoy en la Cámara de Diputados y esto obligará a que vuelva al Senado? ¿Es una ley que va a ser judicializada? Yo creo que sí, también han sido claros los secretarios generales de la CGT ayer. Si alguna de las cuestiones que están planteadas en la ley que quitan derechos, que bueno, lamentablemente parecería que va a salir, bueno, será judicializado porque está en contradicción flagrante, palmaria respecto de un montón de artículos de la Constitución, que la Constitución es la fuente del derecho, ¿no? Junto con alguna otra, pero principalmente la Constitución es la que determina los derechos. Las leyes reglamentan el ejercicio de los derechos constitucionales. Por lo tanto, bueno, se harán las presentaciones como se han hecho contra el decreto 70, contra la ley base, contra el otro decreto 340, bueno, que nos ha dado la razón en todos los casos la justicia. Y bueno, y seguiremos, como también lo han dicho ayer en la conferencia de prensa, seguiremos con las acciones gremiales, jurídicas, y todas las que estén a nuestro alcance. La justicia, ir a la justicia, ir al Parlamento, bueno, todos los ámbitos en los que podamos, en la calle también, porque la semana pasada hace poco tiempo también hemos estado en la calle movilizando y seguiremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que esta ley no pase y si pasa que no tenga efectos, que se suspenda, bueno, todo lo que ha venido pasando hasta ahora. Salcedo, gracias por el contacto, que siga bien, ¿eh? Gracias a usted. Muy buenas tardes. Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCBA, con su punto de vista, lógicamente en representación de este gremio, de lo que está aconteciendo, de lo que es el tratamiento de la reforma laboral. Coincido con Salcedo en que esto tiene destino de judicialización en varios de los artículos, pero bueno, vamos a ver en principio cómo se desarrolla hoy la jornada en la Cámara de Diputados y en todo caso cuáles son las posiciones más allá del apoyo, claro está, de la Unión Cívica Radical y del PRO, con algunas cuestiones muy puntuales. Las comentábamos hace un ratito, por ejemplo, el PRO con aquello de las billeteras virtuales y demás. Bueno, uno de los elementos conflictivos, ya lo dijimos, fue retirado. La cuestión de el descuento por licencias médicas por cuestiones ocurridas no
en el ámbito laboral. Hubo una declaración allí, para mi gusto torpe, de Sturzenegger, en el sentido, es el ministro de Regulación del Estado, en el sentido de, bueno, ¿qué culpa tengo yo como empresario si vos vas a jugar al fútbol, te esguinzás y no podés venir a trabajar? Bueno, entonces con ese criterio, el laburante tendría que vivir en una cajita de cristal, o hacer como decía alguien aquí en la República Argentina, de casa al trabajo y del trabajo a casa, no tener vida social, no cruzar una calle por las dudas. Me parece una exageración que, claro, bueno, se vio compelido el gobierno a levantar esto, que era un verdadero disparate. Escuchamos un poquitito de música y después vamos a contactar a quien nos va a dar una pincelada muy, pero muy particular sobre esto, con análisis, que es Luis Tarulo. Mientras les recuerdo que en Inglaterra detuvieron al príncipe Andrés, el hermano del rey, nada más ni nada menos, porque, bueno, por las conexiones y las vinculaciones que tuvo y que están comprobadas con Jeffrey Epstein, aquel pedófilo dueño de una isla en la que pareciera que, de acuerdo ya con las informaciones y la causa súper investigada, pasaron famosos de toda naturaleza, de la política, del deporte, de las artes, de la cultura, etcétera, etcétera. El príncipe Andrés fue detenido entonces y el rey, que se hizo el desentendido. Pasó esto, vayan, deténganlo, y ahora habrá que ver cuál es el destino justamente del príncipe Andrés, un príncipe al que alguna vez los argentinos le pintaron un nexos en la leyenda. Saludos al Principito. En un ratito estaremos con Luis Tarulo, ahora hacemos una pausa. Pasaron de la 1 de la tarde, 25,7 la sensación térmica, igual que la temperatura ahora, y la última información dice que Arca pide la indagatoria a Tapia y Tobillino. Estamos hablando del Chiqui Tapia y el tesorero de la AFA, por todo esto que tiene que ver con el supuesto desvío de dinero, la probabilidad, de acuerdo con algunas investigaciones, del lavado de dinero. Arca está pidiendo la indagatoria, un tema que lógicamente está instalado en la agenda periodística desde hace mucho tiempo y que sigue cobrando
cobrando volumen, sigue cobrando voltaje. Pero ahora es el tiempo de Luis Tarulo, 10 minutitos iniciales, porque hablaremos largo y bastante más en este del arco político, sobre lo que está pasando en la calle y su punto de vista sobre este paro general. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Hola Darío, ¿cómo te va? Muy buenos días para todos. Decías recién, bueno, con respecto al Chiquitapia, vamos a ver si prospera este pedido, ¿no? Porque es un pedido, hablando ya del tema judicial, pero nada más que un apunte sobre esto. Sí. Y además, Darío, se viene el Mundial. Ya no falta nada para el Mundial. Cuando empiece el Mundial, olvídate que esto, viste, claro. Ya el Chiquitapia sigue siendo el presidente de la AFA, bueno, después se verá, me parece, ¿no? Esto va a llevar muchísimo tiempo. Bueno, volviendo al tema del paro, yo escuché atentamente tu reflexión, tu panorama, en viaje hacia la radio inclusive. Podemos o no coincidir, Luis, como siempre, vos conocés la mecánica del trabajo, podemos o no coincidir, así que los 10 minutos son tuyos. No, la cosa es así, no, lo digo simplemente que estoy muy atento y es lo que se dice, no es por ser salomónico, pero es lo que se dice un paro dispar, y por muchas razones, ¿no es cierto? Primero, es válido esto del replanteo de si estas herramientas, está bien, están contempladas por la Constitución, es una herramienta de protesta. Yo creo que la CGT, lo digo sinceramente, sin ofender a nadie, hice muchos tiempos sindicales, conocí y conozco a muchos sindicalistas, como los conocés vos también, y a veces lo hemos debatido con ellos, pero es como que algo tenemos que hacer, no tenemos margen, más allá de que, además, si es para frenar, está bien, la reforma está en discusión todavía, falta mucho aún, no solo falta el tratamiento hoy, sino si esto vuelve al Senado, después la eventual aprobación en el Senado, después la reglamentación, que ahí el gobierno, atente con la reglamentación, porque el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene la potestad en la reglamentación de introducir algunos detalles o precisiones que no están en la ley, ¿no? Sin violar el espíritu de la ley, digamos, la letra de los legisladores. Entonces, ahí, como es la aplicación, por ejemplo, de la ley en determinados puntos. Ojo que por ahí también hay que leer muy bien la letra chica final. Y después, como decía Salcedo, que estamos totalmente de acuerdo, esto no cabe duda que se va a judicializar, y ya los abogados de la CGT están preparando el territorio para eso. Bueno, y vos sabés que la justicia, empezás con la primera instancia, pasás a la segunda instancia, que es la Cámara, y después inevitablemente todo llega a la Corte. Y acá va a haber muchos planteos, y la Corte no tiene plazos, aunque huelga decirlo, pero hay que recordarlo. Y después toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la eventual inconstitucionalidad, porque por ahí van a venir seguro muchos de los planteos contra esta reforma. Bueno, dicho esto, como dicen los periodistas modernos, vamos a pasar al otro panorama. Yo hice al revés. Hoy estoy viendo, porque además tengo que hacer muchas cosas acá y estamos trabajando remoto, porque bueno, no podemos movernos, como dijiste vos, estamos todos saliendo de nuestras casas, pero yo anoche me tomé, hasta incluso pasada la medianoche, y se da el clásico panorama. La gente desde temprano, o desde ya cuando empiezan las primeras luces de la noche, en estas situaciones empieza a tomar precaución para llegar a sus casas, porque ya, incluso un ratito antes de la medianoche, ya el subte siempre cierra cerca de la medianoche, pero encima con un paro. Entonces la gente se tomaba el subte que podía, y los colectivos lo mismo, pero una parte de los colectivos. Después de la medianoche yo he visto circular colectivos de la empresa Dota, sí, claro. Algunos con un nombre, otros con nombre, incluso un colectivo histórico, tradicional y neurálgico. ¿Cuál es? El que pasa por tu zona, que viene, bueno, no llega tan lejos ahora, pero ahora está llegando hasta San Isidro, aquel histórico 60, claro. ¿No? Así que hay colectivos neurálgicos que están circulando. Pero bueno, acá tenés que ver también la situación de los trabajadores. El sector estatal siempre ha sido muy politizado, tanto el sector docente, el sector de ATE, el sector del empleado público, la salud, etcétera. Encima con esta situación salarial y todos los conflictos que conocemos que se están dando en los últimos tiempos. Entonces, bueno, es previsible que ese sector pare naturalmente. Después hay sectores, bueno, los bancarios que son muy fuertes, y Palazzo cuando dicen paran, se para. Pero bueno, después hay otros sectores que quieren trabajar, pero claro, el paro de transporte, aunque sea parcial, no han podido venir.
Después tenés una población económicamente activa, Darío, que son más o menos casi el 50% de los habitantes de la Argentina, que están entre los que trabajan y los que están buscando trabajo, ¿no? Así que ponele, vamos a redondear en 50 millones los habitantes, 25 millones de la población económicamente activa, 6,6%, podríamos decir 6 por 5, 6 por 5, 30 o 7 por 5, bueno, más o menos 1,000,000 y pico de personas desempleadas, porque es el porcentaje de la población económicamente activa, que esos no es que no paran, están parados directamente. Sí. Y después tenés sectores que, los que trabajan en negro, que muchos están obligados también a trabajar porque si no, el trabajo precario que tiene lo pierden. Entonces, es un panorama multicolor que hay que, como decías vos muy bien, desapasionarse un poco y analizarlo en un contexto y con una sociedad en términos de trabajo, de trabajo efectivo, cada vez más fragmentada, más variopinta, ¿viste? Es un arcoíris absoluto este país, independientemente de cualquier ley laboral y de lo que se prometan con las leyes laborales, etcétera. Así que bueno, podríamos decir un paro que más o menos a medias, con siempre el factor transporte en el medio. Y esta vez con un detalle, Darío, que se vio patente. Cuando hubo paro de transporte exclusivamente, protesta de los colectiveros, ya se veía lo que planteabas, la interna que hay dentro de la UTA, entre un sector que en general representa a ese monstruo, digamos, empresarial, en el buen sentido de la palabra, que es la empresa DOTA, que tiene múltiples líneas y líneas neurálgicas, y tenés al otro sector que es el que representa a Roberto Fernández. Un Roberto Fernández que, si me permite Roberto Fernández, si no que me llame y me desmienta, me rete, que nos conocemos de hace mucho tiempo, pero que lo diga si quiere, pero lo empujaron a hacer el paro. Porque acordate lo que decían los triunviros de la CGT, dice, no, este no es un paro donde la UTA tiene o no que adherir, tiene que acatar, porque este es un paro de la directiva, del Consejo Directivo de la CGT. Bueno, no se puede, le dijeron otras palabras, no te podés hacer el burro como otras veces. Claro, a punto tal, Roberto, Luisito, perdóname un paréntesis, a punto tal de que según el gobierno, los sectores de los medios de transporte están en conciliación obligatoria y los amenazó con, de alguna manera, sancionarlos por ese motivo, ¿no? Una cuestión que en algún momento la propia UTA había dicho, no podemos parar, en el último paro general no podemos parar, porque estamos en un proceso de conciliación obligatoria. Ahora es como que se tuvieron que olvidar de eso, porque como vos decís, los gremios grandes los llevaron al paro. Claro, con todo respeto, ¿no? Uno habla como habla en la calle, pero no se pudo ser el burro, digamos, en este caso mirar para el costado, como hizo en otros momentos la UTA oficial, que digamos, no queremos quedar pegados con esto por cuestiones políticas, ponele. Y después está este sector de DOTA que, a ver, también si se me permite, eso lo digo absolutamente respetuosamente y sin postura política ni operación de ningún tipo como algunos colegas hacen. Simplemente digo, queda bien con Dios y con el diablo, porque no para, pero a la vez, ¿qué está haciendo? También está dirimiendo una interna dentro de su gremio. Por eso también le sirve no parar, porque está oponiéndose a Roberto Fernández. Y después lo último, Darío, por lo menos en esta entrada, en esta salida, mejor dicho, el tema de la multiplicidad de gremios. Por ejemplo, la Unión Ferroviaria, la Fraternidad de los Ferroviarios en este caso están de acuerdo. Pero suponte en los aeronáuticos que haya un gremio que no quiere parar, pero te para uno, ni hablar los controladores aéreos, los controladores, fundamentales, pero ni hablar. Pero te para, no sé, el personal de tierra que no te carga las valijas, chao. Se paró el sistema. Igual que los trenes, ¿no? Los maquinistas o los señaleros, con cualquiera que pare, ya chao, te quedaste claro. Por eso te destacaba, los ferroviarios en este caso están de acuerdo todos, ¿no? Porque ya venían anunciando paro y esto le vino fenómeno a Maturano, que no pudo hacer el paro de la fraternidad, pero ahora se engancha con esto y entonces hay una forma. Y todo esto en un simple marco, para aquellos trabajadores, que sobre todo los que son antigobierno, es una especie de bocanada, es como una válvula de escape que le permite el sindicalismo. Esto es histórico. Bien. Pero hay que ver la eficacia y la eficiencia, y termino con esto, si este tipo de medidas pueden llegar a dar vuelta un proyecto como el de esta envergadura. Parecería que no,
parecía que no. Habida cuenta, además, y ahora sí te prometo que cierro. Habida cuenta, además, que hay cosas en el proyecto que, podríamos decir, entre comillas, siguen beneficiando a los sindicatos, como es el aporte voluntario de los trabajadores, entre comillas, que ya lo dijimos la semana pasada, y el aporte patronal a las obras sociales, que eso prácticamente no se tocó. Bien, perfecto, Luisito, completísima esta primera entrada, como decís vos, con el tema de la reforma laboral y el paro, y en un rato nos volvemos a comunicar. Te mando un abrazo. Un abrazo enorme. Dale. Y nos hablamos. 14 y 1 minuto en toda la República Argentina. Está cobrando un poquitito de volumen la manifestación de los partidos de izquierda. Ya veo MST, Izquierda Socialista, el PTS, el Partido Obrero, el MAS, el MST, banderas de la izquierda y, digo, un poquitito más de gente de esa estimación inicial que yo hice, entre 600 y 800, podríamos agregarle un piquito más ahora, podríamos agregarle unas 100 personas, 150 personas más, que muchas de ellas se han concentrado así, de una forma más abigarrada así, en lo que es Rivadavia y Callao. Allí es donde se nota más, y hacia Rivadavia y el otro extremo de la plaza se están movilizando algunas columnas vinculadas con el MAS. Lógicamente no hay movilización, como ya lo hemos dicho, de sectores sindicales. El amigo Dupeso está haciendo su reporte para TN desde el aeroparque. Los vuelos cancelados, hay unas 33.000, 35.000 personas que se ven afectadas justamente por la vigencia de este paro. Habrá que ver después cómo paulatinamente o lentamente se van a ir restableciendo los vuelos y las salidas y las llegadas. En el aeroparque la situación también es no sé si de confusión o de intriga, algunos haciendo filas, algunos mostradores cerrados, otros abiertos. Habrá que ver, porque el paro está alterando definitivamente lo que es la tarea allí, tanto en Aeroparque como en Ezeiza. Bueno, a todo esto estaría bastante bueno también hablar un poquitito de economía, porque en el marco de lo que está pasando, y después hablaremos de los millones de dólares que se pierden por un día de paro, no solo en el país, sino más o menos rubro por rubro. Pero tenemos que hablar de la economía en este momento. Si bien no hay mercado, yo lo decía en la apertura, el dólar oficial 1.420, el blue 1.440, se ha movido un poquito, 0.30 arriba respecto de la última jornada, el riesgo país 5.23, pero hay un tema fundamental y que tiene que ver con la lucha del gobierno contra la inflación. Decía, es saludable que haya bajado, es saludable que no tengamos los parámetros del gobierno de Alberto Fernández, pero hace 5 o 6 meses que la inflación viene recuperando terreno, y si bien fue 2.9, el último índice correspondiente al mes de enero, estamos hablando de aumentos que en el rubro alimentos y bebidas dio 4.7. 4.7, y no hay paritaria que yo recuerde que haya conseguido esa mejora salarial. Por eso se va conformando ahí o se va consolidando, mejor dicho, un lío que tiene que ver con el incremento de la inflación, el incremento de los precios y la baja del poder adquisitivo. Bueno, justamente para hablar de economía estamos con Claudio Caprarulo, que es economista, que es director de analítica y que tiene la generosidad de atendernos. Claudio, Darío del Arco de Ecomedios te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, muy bien. ¿Por dónde pasan a tu criterio los desafíos del gobierno hoy? Hasta el propio Fondo Monetario Internacional, yo lo resaltaba en la apertura de este programa, le pidió al gobierno, según dice Infobae en uno de los títulos, mitigar los costos de la transición. Da la sensación, y la tiene también el propio Fondo Monetario, evidentemente, que los costos del ajuste del gobierno de Milei desde hace 2 años son y seguirán siendo duros, y hay que atender a algunos sectores de la Argentina. Pero en este combo y en este esquema te pregunto, ¿cuál es el desafío principal hoy para el gobierno en materia económica? Bueno, a ver, lo principal es que logre nuevamente retomar un sendero decreciente de la inflación, ¿no? Como señalabas vos previamente, desde el piso que había tomado en mayo del año pasado, que llegó al 1,5%, fue en ascenso hasta este último dato de enero, ¿no? Donde llegó se acercó nuevamente, estuvo muy cerca del 3%. ¿Por qué digo que es el desafío? Primero porque es el principal objetivo que tiene el gobierno, ¿no? Parte de
lo que nosotros estamos viendo en la discusión de lo que pasa con el mercado laboral, es porque se subsumió lo que sucedía ahí a obtener un buen resultado de la inflación, y con esto a lo que me refiero a, por ejemplo, una apertura a las importaciones muy rápida, muy acelerada, que lo que hizo es que obviamente muchos sectores rápidamente queden fuera de competencia y ese aumente el desempleo. Y lo mismo también con el fuerte ajuste fiscal, que sobre todo impacta en el empleo a través de, por ejemplo, no solo el sector público directo, sino lo que sucede en el sector de la construcción. Recordemos que la inversión pública en infraestructura está en niveles mínimos en la comparación histórica. Ahora bien, si el gobierno logra retomar un sendero decreciente en inflación, también lo que puede empezar a revertirse es la caída que estamos observando en el salario real, que se produce desde septiembre del año pasado. El último dato que tenemos es de diciembre, pero por la aceleración de la inflación de enero difícilmente veamos que hubo una recuperación el mes pasado, ¿no? Entonces me parece que en ese contexto, si el gobierno logra volver a retomar un sendero decreciente de la inflación, la señal va a ser positiva y también en algunos meses por ahí podamos ver que se frena la caída del salario real. Después hay una discusión más estructural, que es lo que comentabas vos también al inicio, que está referida, bueno, en este régimen macroeconómico podemos tener una menor nominalidad, pero lo que estamos enfrentando también son serios problemas en el mercado de trabajo, ¿no? Un deterioro que se profundizó, porque tampoco es que veníamos de un mercado laboral robusto, se profundizó y golpea fuerte a sectores muy demandantes de mano de obra, como son la industria y la construcción. ¿Vos ves como ven algunos también la cuestión de las expectativas? Para la economía las expectativas son fundamentales y cuando empiecen a decrecer, cuando empiezan a adelgazar, bueno, se generan a veces en el corto plazo en un problema. La ilusión que había generado el gobierno con la baja de la inflación, no es que se ha desmoronado ni mucho menos, pero ya todos sabemos que el 0 de inflación prometido por Milei para agosto va a ser imposible. Vos recién lo remarcabas. ¿Crees que esto puede empezar a pesar en el ánimo ya no solo de los trabajadores, sino también de algún sector del empresariado que decía o orejeaba las cartas como para ver si invertía, cómo se movía en estos tiempos? Me parece que, de nuevo, hoy nosotros al menos desde Analítica no tenemos un escenario de aceleración de la inflación en los próximos meses, ¿sí? O sea, uno debería ver que puede ser que nuestra proyección de febrero está levemente por debajo del dato de enero. Podemos llegar a ver de todas formas. ¿Me lo podés dar? ¿Cuál sería? Sí, estamos en 2.8 para febrero. Uh-huh. Puede haber una aceleración de vuelta en el mes de marzo por algunas cuestiones más de estacionalidad, claro. Pero después, por lo que está pasando sobre todo de vuelta con el tipo de cambio oficial, que vemos que cae en términos nominales, estamos de vuelta en un fuerte proceso de apreciación cambiaria. Al mismo tiempo, paritarias que no levantan, la verdad que lo único que hoy en día te está traccionando al alza la inflación es lo que sucede con servicios, principalmente con los ajustes de tarifas que ya se notaron en el mes de febrero y vamos a ver también más hacia adelante. Claro. Entonces, en ese sentido, me parece que no hay una preocupación, sí creo que está todavía el interrogante de vuelta, ¿no? De bueno, ¿qué resultados estructurales puede tener este modelo? Digo, si la inflación sigue desacelerándose, ¿va a ser suficiente para reactivar la actividad económica o vamos a seguir viendo, por ejemplo, este proceso de destrucción de puestos de trabajo en el sector privado registrado? Claudio, vos recién hablabas de la apreciación del peso y ya vamos redondeando con un par de preguntas más. ¿Cuánto crees que falta para que algunos sectores que son casi los de siempre y a los que se puedan sumar algunos empiece a remarcar que el dólar está atrasado? Bueno, a ver, sí, eso más temprano que tarde va a suceder porque también es parte de esta discusión que está teniendo parte del sector productivo con el gobierno, diciéndole nosotros no podemos competir, por ejemplo, con las importaciones de algunos países asiáticos y naturalmente una medida de competitividad y de protección está dada por el tipo de cambio. Entonces me parece que esa discusión hoy en día no está arriba de la mesa porque obviamente queda por fuera de la reforma laboral, pero más temprano que tarde es probable que vuelva a suceder. También hoy en día queda un poco en un plano secundario porque la verdad es que el Banco Central, a pesar de eso, logra comprar reservas internacionales, entonces no estamos viendo que esta apreciación cambiaria, al menos en el corto plazo, parezca insostenible, ¿no? Ajá.
Excelente. Claudio, 1.000.000 de gracias. Me quedo con este dato de la inflación también de febrero, interesante como para saber por dónde viene la cosa. Marzo, como vos lo decís, un mes con algunos incrementos estacionales, empiezan las clases y demás. Y la última pregunta tiene que ver con, bueno, si pueda repercutir o crees que pueda repercutir de manera relativamente inmediata el acuerdo de la Argentina con los Estados Unidos. ¿Qué es más rápido? ¿Lo que estamos viendo de importación de China, que ya está percibido, que la gente ve que viene un barco con 5.000 automóviles, o lo que se puede venir de Estados Unidos de acá a fin de año? No, mira, me parece que el acuerdo de Estados Unidos, bueno, es complejo, atraviesa muchos sectores, pero en el corto plazo creo que lo que tenemos que estar atentos es al precio de la carne, ¿no? Porque hay una muy buena señal. Digo, el principal beneficio que logra la Argentina es aumentar fuerte la cuota de lo que puede exportar de carne hacia los Estados Unidos. Eso es una muy buena noticia porque parte de los desafíos que tiene la Argentina es aumentar el nivel de exportaciones. Sin embargo, obviamente también Estados Unidos permite eso porque está teniendo problemas en el precio de la carne, en su mercado interno, que está subiendo fuerte, lo mismo que sucede en la Argentina. Entonces, este aumento de la posibilidad de exportar hacia afuera también puede traccionar los precios internos de nuestro país y eso puede poner más presión sobre la inflación, sobre todo un sector que ya hace varios meses el precio de la carne viene creciendo por encima del 4% mensual. O sea, me parece que en el corto plazo te diría que sobre todo, me parece igual que es una discusión muy estratégica y muy importante, este acuerdo que se firmó con los Estados Unidos, que hay que discutirlo mucho y es importante, pero en el cortísimo plazo te diría estemos atentos sobre todo al impacto que puede tener en el mercado de Hacienda, ¿no? En el precio de la carne. Excelente, Claudio, gracias por este contacto como siempre, que tengas buena tarde. Ha sido un gusto igualmente. Hasta luego. Claudio Caprarulo es economista, director de analítica, Claudio Caprarulo. Y dándonos detalles de la cuestión económica, este número que están trabajando para febrero de 2.8, marzo que puede ser un poquitito más arriba por la cuestión estacional, el comienzo de las clases, los útiles escolares, la ropa, etcétera, etcétera, pero también lo que tiene que ver con el valor del dólar y la repercusión de los distintos acuerdos. En este caso hablábamos recién y sobre el final de la nota. República Argentina, 25.7 la temperatura, el cielo completamente nublado, falta muy poquitito para que se empiece a tratar el proyecto en la Cámara de Diputados. Estamos hablando del proyecto de reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado y todos los ojos puestos allí en el tablero para ver si en un rato nada más hay o no hay quórum para este tratamiento. Hacemos una pequeña pausa, una nueva en este del arco político que hacemos por Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de reuniones, cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontranos en Microcentro, Flores, Quilmes, Nordelta, provincia de Córdoba, Punta del Este y ahora también en Olivos. Más información en ingot.com.ar. Somos Ingot. Somos la verdadera seguridad. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Ya salió Bank Magazine. 19 años con toda la información sobre la economía y la política. En este número, especial aniversario, Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, José Calero, Leandro Selén, Horacio Pereira, Orlando Molaro. Bank Magazine. Léela en ecomedios.com y en bankmagazine.com. Bank Magazine. Las claves para estar informado. Telemedicina Lomas, la nueva plataforma virtual de salud para poder hacer consultas online. Ingresá a telemedicina.lomasdezamora.gov.ar. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Información reservada, análisis y opinión del Arco Político con Darío del Arco. Todos los jueves de 13 a 15 por Ecomedios.
17 minutos pasaron de las 2 de la tarde, 24:09, bajó un poquito la temperatura, casi 2 graditos. Bueno, hay quórum en la Cámara de Diputados. El oficialismo consiguió el quórum para tratar la reforma laboral. Y esto es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque Javier Milei, que en este momento se encuentra en los Estados Unidos, quiere tener aprobada la reforma laboral para el discurso de inauguración de sesiones ordinarias que se va a dar el 1 de marzo. En este momento están cantando el himno nacional la Cámara de Diputados, acaban de izar la bandera y lógicamente la euforia del oficialismo por haber conseguido este número que le permitirá tratar con cierta celeridad a la Cámara de Diputados esta cuestión para pasarla lo antes posible al Senado. Los tiempos son muy pero muy cortos, pero el oficialismo tiene esperanzas en poder conseguir esta alternativa y que cuando hable ante la Asamblea Legislativa Javier Milei pueda hacer referencia a esta ley ya con la sanción no solo de la Cámara de Senadores, sino también de Diputados, la vuelta a Senado y la aprobación, y quedar en condiciones de lógicamente después reglamentarla. Vamos a estar atentos, por el momento nada importante, recién acaba de empezar la sesión, el secretario parlamentario está leyendo la tarea del día, pero lo tenemos de vuelta en línea, habíamos prometido hacer varias salidas, está Luis Tarulo. Luisito, ¿vos me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto, Darío, Bueno, con sensación de presencia, diría, ¿no? ¿Te acordás? En Mesa de Noticias, Sí. Gianni Luradey, presencia. Sí. Bueno, escúchame. No, Luisito, te quería leer y le quería contar a la gente, porque todavía no lo Decime. hice, algunas declaraciones del jefe de gabinete, que lógicamente está clarísimo o estaba clarísimo que iba a cruzar de alguna manera desde el punto de vista verbal los sindicalistas, dijo que no hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y la democracia de lo que están haciendo los sindicalistas. Por eso por eso la gente los odia. Tienen 80% de imagen negativa porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador. Pero por el otro lado, si nos vamos a lo que es el justicialismo, tenemos que mencionar a Axel Kicillof, que dijo que este país está gobernado por chiflados, así que va subiendo, va escalando, esto sale de la CGT lógicamente, empiezan los cruces entre el oficialismo y la oposición encarnada en el peronismo, en momentos en que TN pone una noticia de último momento y que está vinculada con Tapia. Citaron a indagatoria a Tapia y Tobillino, después vamos a ver realmente los alcances de esto, porque una cosa es no podrán salir del país, dice, una cosa es el pedido de Arca y otra que lo hayan citado a indagatoria la propia justicia, así que ahora lo vamos a desmenuzar porque es algo que está en desarrollo. Pero volviendo al paro, y mañana nada, mañana es viernes, Luis, como se decía por ahí. Sí, mañana es viernes, el cuerpo lo sabe, así que vuelve todo a la normalidad, o se completa la normalidad, que es hoy miti hacemos, 50-50, por lo menos en los centros urbanos, hay algún movimiento, mucho movimiento, como vos dijiste, tránsito fluido, pero también había gente que se movilizó en sus autos particulares, así que mañana volverá la normalidad absoluta, digamos, dentro de lo que se puede llamar normalidad en este país. Eso por un lado. Por el otro, la reforma, vos sabés que me estaba acordando de una cosa, en realidad me acordé en la salida anterior, pero no quise, robarte más tiempo. Pero hay una cosa que nunca se tocó en la era democrática. Nunca. Si vamos a una reforma laboral completa, usando la palabra laboral en su máxima acepción, hubo una cosa que nunca se tocó. Que lo intentó el señor Antonio Mucci, y así le fue, ¿te acordás? En el 84. Bueno, la ley de asociaciones sindicales. Sí, claro, sí. Bueno, esta ley de asociaciones sindicales, que es la que rige la vida de los sindicatos, está de 1988. No se le tocó una coma. Sacá la cuenta, de 1988. Ajá. No digo que haya que hacer, lo que no haya que hacer, no sé. Esa ley, después de lo que intentó Mucci en su fracaso, que perdió en el Senado, y fue la cruz de Mucci, se tuvo que ir después del Ministerio de Trabajo, que después vino Juan Manuel Casela en el radicalismo con Alfonsín. ¿Qué pasó? En el 88 se aprueba esta ley, obviamente ya tenía Alfonsín casi en retirada, el penúltimo año de gobierno, y después tenías todos los números del peronismo a favor en el Congreso. Bueno, se aprueba la ley de asociaciones sindicales hecha al modelo de la CGT, del sindicato único.
Vos me decís, ¿por qué? No, después vinieron otros sindicatos, pero todo eso se dio por jurisprudencia, porque la justicia fue ¿te acordás? Pasó con la CTA, pasó con los gremios estatales. Entonces, vos en una actividad ahora tenés multiplicidad de gremios. En los estatales, por ejemplo, o las dos CGT, o la CTA, digamos, claro, y la CGT. Sí, sí. Incluso hubo dos CTA divididas en su momento. Bueno, ¿qué pasó? Eso se dio por acciones en definitiva de la justicia, como pasa con tantas otras cosas. La justicia termina ejerciendo el rol de la política en este país. Pero la ley en sí, que rige la vida de los sindicatos, las elecciones, las listas, los aportes de los empleados, etcétera, etcétera, todo eso está de 1988. Entonces, mi amigo del Arco suele decir mucho jarabe de pico, pero no hubo tiempo, oportunidad y gobiernos de distintos signos para cambiar esa ley. Y bueno, claro. Ahí está. Bueno, vamos a los temitas judiciales, títulos, Darío, sí. Títulos. Para un lado y para el otro. Déjame que te lea esto porque es de último momento y tiene que ver con Tapia. Sí. El juez penal económico, Diego Amarante, pidió la indagatoria de Claudio Tapia, Pablo Tobillino y otros dirigentes de AFA, la causa que investiga la retención indebida de aportes. El amigo Facundo Chávez dice... junto a otra amiga, Karina Poritzger, Infobae, dice que la decisión surge luego de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, que encabeza Andrés Vázquez, que había solicitado más temprano la citación en un expediente que investiga la presunta apropiación indebida de... a ver si me sale esta cifra, 19.353.546.843 pesos con 85 centavos, vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas. Así que lo pidió ARCA, lo aceptó el juez, así que va a haber una alternativa por parte del juez Amarante, entonces, que llama a indagatoria a Tapia y a Tobillino tesorero de la AFA, ¿no? Bueno, mientras te pido una tarea, que no en el hogar, ahí en la radio, que vos lo tenés ahí porque yo tengo abierto 3 pantallas, entonces no puedo. Mientras te fijas si tiene fecha, porque ahí también está el puntito, ¿no? No te ponen fecha. Sí. ¿Cuándo lo van a citar? ¿El 17 de agosto, que encima es feriado? Ponele después del Mundial. Claro. O lo van a citar cuando Tapia esté mirando el Mundial en Canadá, o en México. O si lo citan y le ponen fecha, bueno, después van a venir las presentaciones, porque te dije, viene el Mundial. Claro. No te olvides de eso, Darío. Entonces van a decir, no, por los compromisos internacionales pedimos la postergación de la fecha. ¿Habrá un juez que se anime a prohibirle la salida del país a Tapia para no ir al Mundial de Clubes? Te pregunto, Villino no sé, no lo conozco tampoco, pero digo, el poder, son 2 hombres poderosos, pero de Tapia ni hablar. Claro. Encima está amigo íntimo de Infantino, está en la FIFA, amigo de Alejandro Domínguez de la Conmebol. Claro. O sea, te tenés que meter en ese terreno, para cumplir con el otro pedido, que se le impida salir del país. A eso voy. Mira, nosotros los periodistas le contamos a la gente, tenemos una suerte de escáner, los que hemos sido editores mucho más, y escaneamos lo que es la noticia. Hasta el momento no he podido percibir que figure una fecha concreta de convocatorio de citación para Tapia y Tobillino. No está la fecha. Agarrate. Y encima empiezan, y si te citan un día, agarrá lo vamos a charlar en el otro programa, porque también es información general y útil. Vamos a agarrar el cronograma de feriados, y hay un par de feriados largos, extra large, otro largo, otro con feriado turístico. Se te ponen una fecha y después te dicen tantos días hábiles. O sea, hay todo un intríngulis, digamos, jurídico y de fecha, y después suponete que esto te lo tiran para más adelante, no solo el Mundial, las vacaciones de invierno, un montón de situaciones, pero bueno, esto recién empieza, como decimos siempre. Bueno, vamos al hecho, Darío. A favor del gobierno, la Cámara Federal de la capital ratificó el cierre de una investigación contra quién, una de las principales espadas y perfil bajísimo en los últimos, yo diría el último año, me animo a decir, Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano. Había una denuncia por supuestas irregularidades. Luis, me perdonas por la desprolijidad, porque acabo de pasar a otra página, en este caso el portal de Clarín. Dice, citan indagatoria y prohíben salir del país a Tapia y Tobillino por la evasión de 19.353 millones de la AFA. Lo dispuso Amarante, y acá sí figura la fecha. Deberán declarar el 5 y el 6 de marzo respectivamente. También citan a Víctor Blanco y a Cristian Malaspina. Esto es lo que está dando
Clarín, información que no estaba recién al momento de mirar, escanear, como decía, la información de Infobae. Disculpa por la desprolijidad, pero ahí queda completito. No, seguro que va a haber alguna, obviamente, movida judicial de parte de Tapia, Tobillino, o por ahí van y, no sé, porque esto no implica que les den una preventiva, van, declaran o presentan un escrito, o directamente se niegan a declarar, y bueno, ahí se verá el criterio del juez. Bien. Pero bueno, te decía, Sandra Petovelo estaba denunciada por un abogado por presuntas irregularidades en una transferencia de 14.000 millones de pesos para compra de alimentos para comedores comunitarios. Viste que Sandra Petovelo tenía esa cruzada de evitar los intermediarios. Entonces, ¿qué hizo? Transfirió esta plata al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y entonces a través de ese organismo internacional se compraban los alimentos, o se compraron para los comedores comunitarios. El juez Lijo, Ariel Lijo, dictó el archivo de la causa en julio de 2025, entendiendo que no había delito. Después, el fiscal, o la fiscalía, dijo que bueno, que había sido muy prematuro el archivo de la causa y que había que seguir investigando. Pero la Cámara Federal ahora dice, te lo sintetizo así, porque es muy engorroso y muy técnico, que hay números, cifras, se dividen las cifras, no importa. El punto es es que la ministra no cometió delito porque la denuncia era que no cumplía con la ley de administración, de la administración pública argentina, ¿no es cierto? Como que había violado esa ley. Pero, la ley de administración financiera se llama, pero como se hizo a través de un organismo internacional, tiene otro statu quo el organismo, tiene otro estatus jurídico internacional. Entonces, se hizo en ese sentido, entonces no le cabe ninguna irregularidad, tiene otros parámetros de contratación. Y el argumento de Petovelo era justamente evitar irregularidades o evitar sospechas y hacerlo a través de este organismo con el supuesto prestigio que tiene por ser un organismo de Naciones Unidas, que le permite hacer este tipo de convenios. Así que, listo, se terminó un problema para Sandra Petovelo. Después, el Tribunal Oral Criminal y Correccional 16 de Buenos Aires, ¿qué hizo? Sobreselló al intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. ¿Te acordás la causa por abuso sexual a su ex secretaria privada, Melody Jacqueline Rakauskas? Bueno, sí, correcto. Esa denuncia que lo tenía a mal traer. Bueno, estaba denunciado y procesado, pero la jueza Inés Cantizani declaró, escuchá esto, qué rareza, no rareza, es habitual, pero qué cosa después de tanto ruido, cómo se cae esto, porque declara falta de acción como argumento para sobreseerlo. ¿Y de quién es la falta de acción en la causa? De la propia denunciante. Cambió 2 veces de abogado, después no presentó el abogado y no, como que claro, se considera que no accionó en la causa. Pasó el tiempo, entonces ¿qué dicen? Y bueno, si la principal damnificada o supuesta damnificada no mueve la causa, bueno, falta de acción. Ahora se verá si hay algún tipo de apelación o algún tipo de medida, pero lo cierto es que la jueza lo sobreselló con las herramientas que tiene legales. Claro. Y la última, Darío, ¿te acordás que Cristina Fernández, bueno, le dijeron que tenía que seguir usando la tobillera, restricciones para subir a la terraza de San José 1111, etcétera? ¿Cal o arena? No sé, si lo vamos a seguir discutiendo hasta el fin de los tiempos. Pero bueno, pongámosle que esa fue la de cal. Después vino la de arena, que podía cobrar la pensión de Néstor Kirchner. Y ojo, aclaramos, la pensión, como cualquier ser humano, como cualquier argentino, cuando fallece el cónyuge o la cónyuge, bueno, el que queda vivo pasa a cobrar esa pensión. Bueno, en este caso está bien, no estamos hablando de cualquiera, pero le corresponden las generales de la ley. Ahora, ¿cuál era el problema que tenía Cristina Fernández? Como fue condenada, hasta en la última instancia, que fue la Corte Suprema, sí le sacaron el sueldo. El ingreso de su jubilación la deja de percibir, ¿no es cierto? Hasta ahí estaba todo bien. Ahora, después, la ANSES resolvió de dar de baja 2 prestaciones. La justicia entiende que está bien la de ella, pero no la de Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner murió, está bien, no fue condenado a nada, y le corresponde por ley que siga cobrando la pensión de Néstor Kirchner, que al momento en que le dieron de baja eran unos 8 millones de pesos. Ahora, y cerramos con esto, porque acá cierra el círculo por ahora, el gobierno presentó un recurso extraordinario ante la justicia para evitar que Cristina Fernández de Kirchner cobre esta pensión.
obviamente los jueces van a tener que analizar muy, pero muy bien todo esto para no quedar en una situación de prevaricato, o sea que definir contra la ley, digamos, ¿no? Definir irregularmente. Van a tener que leerlo con 4 ojos esto, porque a priori, según se confirmó en su momento la Cámara, le correspondía o le correspondería cobrar la pensión de Néstor Kirchner. Bien. Excelente, Luisito, muy pero muy completo. Bueno. Está hablando Hugo Yasky, diputado nacional en este momento, ya está en pleno la sesión, se consiguió quórum, se está debatiendo, así que estaremos muy atentos. Gracias por el aporte, Luis, nos reencontramos el próximo jueves. Dale, un abrazo grandote, saludos grande a todos y espero que hayas pasado un muy lindo cumpleaños, que la gente toda se entere, todo el universo que nos están escuchando, hasta Xi Jinping que está sintonizando Ecomedios, se entere que cumpliste año y que te mande, bueno. y el coreano que te mande uno de esos misiles que anda mostrando por ahí, que te mande uno de regalo. Bueno, chao, un beso grande. Vamos buscando comprador de ese misil entonces. Te mando un abrazo. Alguno que se le perdió por ahí, claro, qué sé yo, no sé. Un abrazo, chao, que sigas bien. Hasta luego, chao. Bueno, fue la segunda intervención muy pero muy completa y lógicamente con todo lo que tenemos que saber de Luis Tarulo. Está hablando, insisto, Hugo Yasky, un hombre de muchos años en el tema gremial que está exponiendo la Cámara de Diputados. Hacemos la última pausa. Nos falta el aporte de Carolina Suárez, también con su visión. Ella es especialista en derechos del consumidor y esto es del Arco Político en Ecomedios AM 1220. Vamos la radio. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Del Arco Político, para saber todo lo que pasa en 2 horas de radio, todos los jueves de 13 a 15 por Ecomedios. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? But your house not for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping, and anywhere, change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the dress. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think about all the things what they're doing, and in my head I paint a picture. 39 minutos pasaron de las 2 de la tarde, la temperatura sigue allí en 24,9, han bajado casi 2 grados desde que empezamos del arco político. En diputados se está hablando en este momento de manera enérgica, de acuerdo con lo que vemos, en las imágenes de los monitores. Cecilia Moró hablaba hace un ratito, Hugo Yasky está en pleno debate la reforma laboral entonces en la Cámara de Diputados. Recordamos que el gobierno quiere que la reforma laboral esté aprobada para el 1 de marzo, fecha en la que quedarán inauguradas por parte del presidente Javier Milei las sesiones ordinarias. Así que si hoy hay modificaciones, volverá al Senado, donde se intentarán hacer las cosas bien, pero bien rapiditas para que la semana próxima le puedan dar sanción definitiva. Vamos a hablar con Carolina Suárez, ella es especialista en derechos del consumidor. Caro, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Buenas tardes, ¿cómo va, Darío? Bueno, muchas novedades para este jueves. Obviamente central el tema es el paro, por supuesto, pero eso no deja de que haya actualidad en materia de consumo. Las vamos a repasar, si te parece. Sí, claro. Una ya la habíamos adelantado, ¿te acordás? Tiene que ver con las patentes, las famosas patentes que llegaron con más de 100% de incremento, hablamos de estas del 2026, y que ayer se oficializó finalmente que tienen una fecha de vencimiento el próximo viernes 27 de febrero. Esto es tanto para el pago anual como para aquel que es de la cuota 1. Sí. Y es importante recordar que muchos que son contribuyentes y ya vieron debitada la cuota no se tienen que preocupar, porque en el caso de la cuota número 1, si hay saldo a favor por excedente, se le va a computar como eso, como un saldo. En el caso de estamos hablando de patentes en Ciudad de Buenos Aires, Caro. En Ciudad de Buenos Aires. Porque sí, en algún momento el jefe de gobierno porteño dijo, bueno, hubo un error, no pagar las patentes, y eso entonces quedó la nada. Claro, lo que había sucedido es que llegaron las patentes, como es costumbre, los primeros días del mes de enero. ¿Qué sucede? Mucha gente ya por costumbre dice, bueno, como voy a tener una quita de 15% por ser un pagador recurrente y en tiempo y forma, la pago el anual. Mucha gente hasta se olvida y lo que hace es directamente ponerla en débito automático. Claro. Nadie advertía o pensaba que podían llegar con un incremento tal, que fue del 100%. Y pasaron los días, esto se convirtió en una bola enorme de nieve de qué pasó. Entonces el gobierno tomó la decisión de frenarlas, de no aplicar ese incremento y así mandarlas le habían dicho en su momento, a la legislatura a que vuelva a tratarse y luego reformularlas. Bueno, en realidad no necesitaron tanto. Lo que sí es que se volvieron a hacer cálculos en base a la inflación del año pasado y pusieron el tope de 31.8, que es lo que fue el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el tope. Ninguna patente puede venir con un valor superior al 31.8. Ahora bien, volviendo a lo que tiene que ver con los pagos, como te decía, saldo a favor para la cuota 1, si hay excedente, no en todos los casos va a darse esa situación. Pero en el caso de la cuota anual, donde se habla de más dinero, de más volumen, si sos alguno de los que tuvo un impacto de 100%, bueno, a partir del 1 de marzo, en la página de AGIP se va a tramitar toda la devolución, porque hay gente que va a decir, no, es mucha la diferencia de dinero, no voy a esperar el año que viene, no sé lo que va a suceder el año que viene, así que quiero que me devuelvan el dinero. Ahí se puede tramitar, pero todavía no está habilitado. En AGIP van a hacer como una suerte de manual, que van a poner un manual interactivo, donde uno va a poder ingresar y va a hacer el paso a paso para que pueda completar todo lo que tiene que ver con información para la devolución del dinero. Y hoy también, pese al paro, la gente de ARBA, acá hablamos del otro lado de la General Paz, la provincia de Buenos Aires, anunció que extiende el tema impositivo de todo lo que tiene que ver con impuesto inmobiliario hasta el 27 de febrero. O sea que les da unos días más porque ya tenía el vencimiento esta semana y decidió demorarlo. Esto habla un poco también de que la gente está volviendo a las vacaciones y alguna hay voluntad de pago. Y también está hablando de que no se están pagando a término, ¿no? Claro, eso te iba a decir, seguramente por la etapa y las circunstancias y la economía que estamos viviendo, la morosidad ha aumentado, ¿no? En general. Eso sí, cuando empiezan a dar plazos o a extenderlos,
De hecho, la extensión no significa la quita del beneficio, viste que siempre hablamos de el buen pagador. Si cancela la cuota anual, tiene una quita de hasta el 15%. Bueno, se lo van a respetar incluso con este segundo vencimiento ahora para la próxima semana. Son, a ver, relativamente buenas noticias, entendiendo qué es lo que está pasando. Hablaste de morosos. ¿Sabes con qué me quedo? Con el dato de expensas. Porque se conoció lo que sucedió en enero, porque llamó la atención, fue uno de los pocos meses del año, en realidad el primero del 2026, claro está, pero uno de los pocos de los últimos meses que da por debajo del índice general de inflación, que fue del 2,5, cuando hablamos de la actualización o el aumento de las expensas frente al 2,9 para ese mismo mes en IPC. Así que ahí estuvo por debajo. Si hablamos de repasar año a año, no. ¿Y dónde se notaron más? ¿Dónde más se incrementaron? En la provincia de Buenos Aires. Ahí prácticamente duplicaron en lo que hace el interanual. Por eso no se refleja en estos últimos meses, sino a mitad de año, cuando se dieron picos muy fuertes entre mayo, junio, julio y demás. Es un tema el de la expensa. Se mantiene por ahora el nivel de morosidad estable, en el 17%. Y también se mantiene el porcentaje de interés. Viste que se calcula una tasa de interés, 4,5% en Ciudad de Buenos Aires, 6% en provincia, un poquito más alta. Y esto, por supuesto, también hace que haya, no nuevos morosos, pero sí aquel que no paga en término, en fecha, vaya acumulando deuda. Claro. Así que 4,5 mensual estamos hablando, Caro. Para ser preciso, sí, 4,6 es lo que de tasa que se le aplica. Por eso viste que siempre se habla del tema, ojo, porque cuando uno debe, después la tasa es elevada y dicen, no, pero yo voy a pagar. Bueno, no, mirá que tratar de hacer un plan de pagos, incluso hay algún que otro plan de pago extraoficial, donde uno puede llegar a arreglar con el propio consorcio, es decir, hablando con el administrador y evitarse algún tipo de cálculo de alguna tasa de interés que después pueda complicar más el escenario, ¿no? Perfecto. Y lo último, si hablamos de salud, se conoció el índice de referencia, ¿no?, de los aumentos de prepagas. Repasándolas, quedan entre el orden del 2,8 y el 2,9. Estamos hablando de las prepagas más grandes. Las menciono hacia el pasar, por ejemplo, OSDE tiene 2,8% a nivel país, menos en la Patagonia, donde ahí llegó al 3%. Swiss Medical, Omin, Galeno, el Hospital Italiano y el Alemán, Medife, Prevención Salud, Sancor, todas coincidieron en el 2,9%, así que todas acompañaron a la inflación. Antes, ¿te acordás que estábamos mirando de cuánto era la actualización de la cuota? Bueno, ahora respetan a rajatabla después de todo lo que vivimos, ¿no? Durante el 2023 y 2024. Mira, recién hablábamos con Caprarulo de analítica y nos decía que, bueno, que ellos tienen para el mes de febrero 2,8 y que lógicamente marzo va a ser un poquitito más arriba la inflación porque por cuestiones estacionales, ¿no? Empiezan las clases, hay que comprar útiles, cuestiones de librería, de ropa, etcétera, etcétera, pero analítica está previendo para febrero un cierre de 2,8, es decir que sería una décima menos que lo que fue el mes de enero, por lo menos a nivel nacional, ¿no? Sí, algunas consultoras incluso están por debajo, están en el 2,6, obviamente que marzo va a ser un poquito más alto, coincido plenamente. La vuelta a la actividad en pleno siempre se termina reflejando no solamente por el dato de lo que sería estacionalidad, por decirte comienzo de clases, sino de otras actividades que están ligadas también a eso. Hay que ver qué pasa en febrero con alimentos. No vaya a ser sorpresa que nuevamente, no solamente sobre el índice general, sino entre los más altos. Recordemos que fue 4,7 para el primer mes del año, con una inflación de 2,9, bastante elevado. Lo que sí, el tema de carne y de pollo sigue incrementándose el valor. Semana a semana. Sí. Y el tema de la carne va a haber que seguirlo muy, pero muy de cerca en función de lo que es el acuerdo con los Estados Unidos, que si bien todavía faltan algunos pasos, algunas aprobaciones y demás, bueno,
puede llegar a cambiar un poquitito la ecuación. En los mostradores ya se ve como yo creo que la carne está aumentando todas las semanas, ¿no? A ver, por ahí me dicen, ¿y vos dónde vas a comprar? Bueno, de hecho fui, pero no compré una pizarra de una carnicería a la que voy con asiduidad, el asado, 26.500 pesos el kilo. Me pareció una locura, yo la verdad que no estaba para convalidar eso. El vacío, otro tanto. Va a haber que seguir muy de cerca la carne en función de lo que pueden llegar a ser las compras de los Estados Unidos en los meses que vienen. Mira, yo, teniendo siempre referencia a varias carnicerías, me mencionaban que en lo que va de febrero ya tuvieron 4 ajustes. Siguiendo esto que me decís. Uno por semana. La claro. nalga, por ejemplo, Sí. de 18.600 pasó a 20.300, en esta carnicería puntualmente. Sí. El asado, de 17 a 18.550. Te hablo de una carnicería, además, que suele tener promociones y buenos precios, donde incluso, te hablo, esto está en provincia, lo cual hace que la carne esté siempre un poquito más barata, y que no tenga tanto intermediario, ¿no? Una carnicería pequeña de capital, que a veces genera más costo, y además por el costo de mantenimiento local, y en fin. Y los bifecitos que salen mucho, en el caso de bifes, 16.300 costaba a comienzo de mes, 17.177 para esta semana, para el día de ayer. Así que ahí tenés el aumento. Es un tema, Caro, porque antes uno decía, bueno, reemplazo la carne, muchas familias decían reemplazo la carne por el pollo está relativamente económico, pero ahora el pollo también se ha ido bastante para arriba. El que ha quedado medio acomodado para el bolsillo es el tema del cerdo, pero carne y pollo, carne vacuna y pollo están con precios reforzados, ¿eh? Y por eso un mes vemos cómo le va a uno, otro mes vemos cómo le va al otro. El último dato de CICRA había dado negativo, en baja el consumo de carne en 47 kilos 300. Depende de quién consultas. Claro. Eso también es todo un tema cuando hablamos de datos oficiales. Yo consulto como te pasa a vos, todos los que somos periodistas, a la agricultura, ganadería y pesca, y nos dan unos números que por ahí difieren. Está más cerca de 49,5. La industria te dice 47.300 y después el Instituto de Promoción de Carne Vacuna por ahí te dan el medio. O sea, es complicado también el escenario de los datos muchas veces, pero sabemos que sí, que sigue siendo de lo más elegido para la gente. Caro, la última, te robé mucho tiempo, pero ¿tenés algún dato de CAME, alguna estimación de la apertura de comercios o algo así, o eso va a ser más tarde? No, creo que va a ser más tarde. Pensemos que es un día de mucho movimiento. Yo estaba mirando los mercados, fíjate que no hubo grandes sorpresas, ¿no? Creo que estamos a la espera de lo que vaya a suceder en el Congreso, bueno, el viaje del presidente, si bien mucho no va a cambiar la visita de Milei a los Estados Unidos, siempre es como una combinación de factores. Y es más, te digo que se vive día con día. Me llamó la atención hoy el fenómeno si hablamos de consumo, de los autos de aplicación, que tuvieron probablemente la sorpresa del día, porque fueron de las tarifas más baratas del año. No sé si te pasó. Todo el mundo esperaba duplicar o hasta triplicar el costo. En lo personal, habitualmente hago el mismo viaje todas las mañanas, todos los días a la misma hora, suelo pagar cerca de 8.500 pesos. Hoy pagué menos de 6.000. Mira vos, más rapidito todo, ¿eh? Muy bien. Sí, claro. Sí. Así que eso marca algo, perdón, para cerrar que nos quedamos sin tiempo, pero marca algo fundamental. Hay más autos en la calle, más autos haciendo Uber, o Cabify, o todos estos autos de aplicación. Sí, tal cual. Caro, 1.000.000 de gracias, te mando un beso y nos reencontramos el jueves. Hasta el próximo jueves. Chao, que sigas muy bien. Carolina Suárez, especialista en derechos del consumidor, en el arco político 1451, la temperatura 24.9. Está hablando Miriam Bregman en la Cámara de Diputados. Les recordamos que hay quórum, que se está tratando en este momento la reforma laboral. Seguramente habrá modificaciones en diputados. Esto obligará al regreso al Senado y un tránsito acelerado, rapidito, en el Senado, porque el gobierno quiere tener resuelto el tema antes del 1 de marzo, como lo decía. Hacemos la última pausa. Esto es del arco político. Estás escuchando Del Arco Político. Estás en Ecomedios, AM 1220.
Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Baby, I got your number. Oh, and I know that you got mine. I called you, I called too many times. You can call me, baby, you can call me anytime. You got to call me. Give me one reason to steer, and I'll turn right back around. And I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. I don't want no one to squeeze me. Take away my life. I just want someone to hold me, oh, and rock me through the night. Chasing you around, wasting my precious energy. Give me one reason to stay here, yes, not turn right back around. Give me one reason to stay here. 5 minutos para las 3 de la tarde en toda la República Argentina, 24,9 la temperatura, hay una suerte de resolana, pero básicamente se sigue imponiendo el cielo nublado. Está hablando Sabrina Selvas, diputada por Unión por la Patria, se está dando el debate a la Cámara de Diputados. Ustedes saben que este es uno de los temas del día, junto con el paro de la CGT, la movilización de algunos sectores de izquierda en la zona del Congreso, y otro tema que va a hacer carrera indudablemente, aún en este día de paro general, tiene que ver con Tapia, Chiqui Tapia y la AFA. Citan indagatoria, y con esto nos vamos a ir, citan indagatoria, insisto, y prohíben salir del país a Tapia y Tobillino. Tobillino, ustedes saben, es el tesorero de la AFA, por la evasión de 19.353 millones en la AFA. Así lo dispuso el juez Diego Amarante, después de que Arca hiciera el pedido por presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la Seguridad Social. Arca había hecho este reclamo aproximadamente entre el 15 y el 20 de diciembre, y ahora ya se le da cabida a este pedido justamente de la agencia recaudadora. Deberán declarar el 5 y el 6 de marzo respectivamente. Imagínense el revuelo que va a haber en los tribunales el 5 de marzo para tratar de tener el testimonio de Chiqui Tapia, que antes de empezar a declarar, porque evidentemente a Chiqui Tapia lo empezarán a buscar ya hoy para ver alguna repercusión. También citan a Víctor Blanco, que fue presidente de Racing, si no me equivoco, y Cristian Malaspina, una vuelta de tuerca en esto que tiene que ver con el AFA Gate, por decirlo de alguna manera, y con un Chiqui Tapia que, como lo recordaba bien Luis Tarulo, tendrá en los próximos meses el desafío, junto con la selección argentina, de afrontar el Mundial, este Mundial que se va a jugar en los Estados Unidos, un poquito en Canadá, un poquito en México, y bueno, con esto sobre las espaldas, con estas alforjas, va a llegar
Chiquitapia a ese mundial. Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos nosotros, 14:58. Esto fue Del Arco Político, gracias a Javier Martínez en la operación técnica, a Luis Tarulo, que nos apuntaló todo el tema sindical, a Aldana Romagnuk en la producción periodística, Carolina Suárez en los derechos del consumidor y básicamente a ustedes. La invitación de siempre. Nos reencontramos, ¿le parece bien? El jueves próximo a las 13. Gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Chau. Acompañaron a Darío Del Arco en Del Arco Político las siguientes empresas. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. En Geneia nos propusimos liderar el mercado de energías renovables en Argentina y hoy lo logramos superando los 1000 megavatios de capacidad instalada con nuestros 10 parques eólicos y solares en operación. Seguimos creciendo, seguimos liderando. Geneia, número 1 en renovables. Esto fue Del Arco Político, con la conducción de Darío Del Arco, por Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.